Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estoy muy contenta de estar aquí en El Diván y la Luna, transmitiendo en un programa más que tenemos aquí para platicar de estos temas que tanto nos interesan a todos nosotros. Y esta noche estoy muy contenta porque tenemos un tema que creo que aporta muchísimo para todos y además es una invitada que me da muchísimo gusto tener nuevamente la oportunidad de tenerte aquí en el micrófono. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, Olguita, feliz, súper contenta de estar aquí. Es un agasajo siempre platicar contigo y con toda tu audiencia y bueno, pues fascinada. Muchísimas gracias, bienvenida, gracias. Y bueno, a quienes no han tenido la oportunidad de escuchar los programas anteriores con Ana Escalante, les platico que ella es Ana Escalante Levario, es certificada en Psicología Positiva por el TEC Milenio, tiene una maestría en Liderazgo Positivo, también con TEC Milenio, y una maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en diferentes áreas administrativas, estratégicas y operativas, liderando empresas y áreas, dirigiendo equipos de trabajo, así como impartiendo cursos y clases en el Tecnológico de Monterrey. Pues nuevamente bienvenida, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos esta noche en este programa tan interesante. Y el tema de esta noche es un tema muy padre. Identifica los recursos que ya tienes para ser feliz. Y es que de pronto creo que nos preguntamos un poco esto, ¿no? O sea, ya tenemos algunos elementos con los que podemos sentirnos cómodos, pero no sabemos exactamente qué hacer, cómo identificarlos, ¿no? Y bueno, me encantó la información que me hiciste favor de proporcionar para poder preparar este programa, donde nos hablas de atención plena. Ana, ¿qué es la atención plena? Porque escuchamos mucho eso, pero nos cuesta de pronto trabajo, ¿no? Saber a qué se refieren con atención plena. Lo que es la atención plena tiene que ver con el momento presente, el momento que utilizas tus sentidos para estar en el aquí y el ahora, es tener toda tu atención a la experiencia que estás viviendo en el momento. Esto es, solemos tener diferentes actividades ya programadas o ya que las venimos haciendo de manera cotidiana y entonces ya las haces en automático, ¿no? Hemos escuchado en algunas veces esta parte de el piloto automático y se utiliza hasta en coches y en el avión, sí, en donde ya tienes prácticamente toda una actividad realizada y ya la haces en ese sentido, ¿no? De una manera automática sin que tú tengas una conciencia clara de lo que está sucediendo. Pasa mucho cuando aprendes a manejar un coche, cuando aprendes a manejar una bicicleta, en donde al principio son ciertos procesos que te llevan un tiempo y después los haces y ya luego no tienes conciencia de lo que haces, sino ya los haces de una manera como tal, como sin pensar, ¿no? Como automática. Exacto, entonces esta parte de la atención plena es sacarte un poco de ese modo, ¿no? De esa forma de estar, de interpretar, de avanzar, de vivir, ¿no? De una forma sin tener conciencia de esto, ¿no? Entonces, lo que es la atención plena es justamente el poder ejercitar y tener esa conciencia sobre lo que sucede aquí y ahora. Sí. Ahora, el estar, digamos, como muy consciente o tratando de ser muy consciente de lo que está pasando en el aquí y el ahora, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo? Porque estamos, ¿no? Como bombardeados de información todo el tiempo, como bien dices, cuando voy manejando de pronto ya no pienso voy a frenar porque es un tope, ¿no? O sea, ya freno y sí, ni me entero si hubo, ¿no? Manejas y hablas, pero además chateas, claro, y además estás oyendo el radio, ¿no? Que esto obedece mucho a la parte de qué sucede con nuestro cerebro, ¿no? O sea, qué pasa con los pensamientos que tenemos, qué pasa con los estímulos que tenemos. Claro. Entonces, esta parte como base para entender lo que significa la atención plena, bueno, pues esta información que nos hace saber que tenemos estímulos, ¿no? El ser humano percibe 5 o 6 estímulos de diferentes sentidos, ¿no? Tú escuchas, tú ves, pero por el otro lado estás pensando en otra cosa, pero además tienes, ¿no? Aquí... Hace frío, hace calor, ¿no? Justamente, sí. Entonces todos esos estímulos te llevan a diferentes pensamientos, te llevan a diferentes reacciones, te llevan a diferentes
sensaciones, a diferentes emociones. Entonces, en el momento en que tú estás consciente de que eso sucede, porque es la naturaleza que tenemos una mente muy inquieta, tenemos una mente que genera 60,000 pensamientos al día y que además está, como decías, ¿no?, bombardeada de diferentes estímulos. Bueno, pues traes justamente eso, una revolución en el cerebro, claro, en donde tienes pensamientos por todos lados, y entonces, ¿qué te origina una reacción? Un pensamiento. Y que no es poca cosa, ¿no? 60,000 pensamientos. Decimos, bueno, pero durante todo el día, pero son 60,000 pensamientos, ¿no? Sí. Estás hablando, por ejemplo, de todo lo que puedo llegar a pensar durante el día. Exacto. ¿No? O sea, ay, las llaves, ¿dónde las dejé? Ah, ya me acordé, las dejé en la cocina, ¿no? Sí, pero en la mañana me desperté tarde y estaba soñando esto, y además tienes los estímulos, y además tengo frío, pero además estoy escuchando el claxon, y entonces lo que estás pensando me va a llevar suéter, paraguas, ¿no? Hace calor. Y entonces, esta parte por eso es tan interesante, puesto que cuando tú te das cuenta o identificas de una manera consciente que este tipo de, así funciona nuestro cerebro y así es como trabajamos, pues entonces te permite poder identificar cómo lo puedes manejar a tu favor, ¿no? Porque esto se da sí o sí. Claro. O sea, no es, por supuesto tiene que ver contigo en cómo lo controlas, cómo reaccionas, cómo haces, cómo actúas sobre lo que tú estás, los estímulos que estás obteniendo, y además lo que estás pensando, porque existen pensamientos que tú tienes como muy claros y otros que no los tienes conscientes, ¿no? Sí. Pero que también están, no quiere decir que no estén, ¿no? Entonces, toda esta revolución, todos estos diferentes estímulos y pensamientos que tenemos, bueno, pues nos hacen llevar a reaccionar, a sentir y a tener sensaciones diversas, ¿no? Entonces, la idea de, como lo decíamos, sobre los recursos que tú ya tienes, porque aparte esto no es algo que vas y compras, ¿no? Ni te va a costar, ni es algo que de aquí a ver a cuándo lo tienes, ¿no? Sino es algo que ya está contigo. Claro, ¿no? Claro, entonces, totalmente. No es como ahora tengo la fórmula y ahora la voy a ir a comprar y ahora voy a hacer esto, sino más bien ya lo tienes, ya lo vienes usando, ya es algo que tienes, y muchas veces sucede que cuando empiezas a tener conciencia de estas prácticas, te caen muchos veintes en el sentido de decir, bueno, pues ahora entiendo por qué reacciono de una forma, o ahora entiendo por qué me comportaba de otra, o ahora comprendo, ¿no? O sea, que hagas conciencia y que tengas en cuenta de diferentes formas de cómo lo manejas y decir, bueno, pues quiero más de esto porque me hace sentir bien, o quiero menos de esto o porque fue de esta forma. Y entonces, un manejo consciente de lo que estás pensando. Y existen estas como engaños, barreras, ¿no? Como estas situaciones que de pronto son como distractores, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo identificar que eso que está pasándome es algo que está desviando mi atención? O sea, ¿cómo puedo ayudar a mi consciente a no perder lo que quiero tener de frente, ¿no? Es muy interesante lo que dices, y lo que más se usa en esta práctica es la respiración. Porque tú tienes la respiración y se utilizan diferentes herramientas, pero la respiración, pues tú no puedes respirar para mañana, ¿no? Claro. Ni para dentro de media hora, sino respiras ahorita. Sí, totalmente. Entonces, al momento de poner la atención en la respiración, en inhalar y en exhalar, utilizando alguna secuencia o alguna forma, tú lo que haces es llevar la atención de tu pensamiento a la respiración. Entonces, en ese momento tú puedes lograr ir identificando qué es lo que viene a tu mente, qué es lo que empiezas a pensar, qué es lo que la sensación que puedes tener, y ahí es donde vienen las barreras que comentas o esos obstáculos a los que te enfrentas, que es súper interesante conocerlos, porque de esa forma ya sabes a qué te vas a enfrentar y también puedes identificar ciertas formas de cómo darles la vuelta, ¿no? O sea, cada que tú regresas a la respiración, estás creciendo en tu forma de ser consciente. Okay. ¿Por qué? Porque justamente hablando de que tenemos un cerebro súper activo, pues entonces tú usas la respiración, que se conoce como un elemento ancla, que es lo que te hace regresar al aquí y a la hora y al momento presente. Pues entonces puedes empezar a pensar, tengo mucho frío, ya me dolió la rodilla, pero tengo que ir por los niños, pero entonces no he hecho la comida.
Y el momento que tú piensas y regresas a la respiración, Sí. estás buscando una manera de cómo darle la vuelta o cómo identificas ya la barrera que tienes, que es tengo frío, tengo calor, o los pensamientos que tienes, y decir regreso a la respiración, a la sensación de inhalar, de exhalar, y me está regresando a tener esa conciencia. O sea, es un ejercicio autorregulado que tiene que ver con una de las fortalezas o con que ahorita platicaremos un poco de ello, pero tú estás dirigiendo lo que quieres que suceda. O sea, digamos, cuando yo estoy tratando de tener atención plena en algo que me hace sentir bien, que me está como ayudando o que me sirve para identificar, y por ahí hay un distractor, digamos que mi herramienta o mi recurso inmediato va a ser la respiración. Yo empiezo a respirar y es como poder calmar las aguas, ¿no? Pensando en un océano, en el mar, ¿no? Calmar un poco las aguas para poder mirar hacia dónde voy, ¿no? Bajar un poco el oleaje. Justamente, y en ese sentido puedes utilizar esta herramienta justo también como dices, ¿no? Cuando te sientes bien o quieres que eso que está sucediendo lo puedas reforzar, pero también cuando no te sientes bien. Claro. O sea, es un recurso que puedes utilizar en diferentes momentos. Existen diferentes prácticas, pero bueno, hay una que es la formal, en donde tú identificas un periodo del día que dices, bueno, todos los días lo voy a hacer por 10 minutos de 8 a 8 y 10 de la mañana, ¿no? ¿Debería ser, digamos, siempre en el mismo horario, por alguna razón? Es recomendable el mismo horario porque esto ya está más asociado a lo que es la parte de los hábitos, ¿no? Porque esto realmente tendría que ser un hábito o deseablemente que fuera un hábito. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú te autorregulas y buscas generar una práctica, es mejor tener ciertas características como las condiciones, como en el momento. ¿Por qué? Porque tu cerebro genera caminos neuronales, ¿no? Entonces, un hábito tú lo reemplazas y al momento en que tú generas esos nuevos caminos, tienes que, digamos, generar otra vez esa nueva autopista sobre el mismo camino, sobre el mismo camino, sobre el mismo como camino. Para aprenderme, ¿no? Ya el camino. Y entonces ya me voy a Toluca directo, ¿no? Es correcto, pero como traes uno aprendido y es una carretera de 6 carriles, pues al final generar otra encima de esa te va a costar igual, ¿no? El pavimentar, el hacer el carril, y eso tiene que ser con constancia, ¿no? Y deseablemente en los mismos tiempos, precisamente para generar estas nuevas rutas que nos permitan una nueva conducta deseada dirigida, ¿no? Claro. Y de pronto también como tolerar que mientras esto se va construyendo, no voy a estar todo el tiempo en una autopista, ¿no? Como en la autopista de paga, ¿no? Por ponerlo de alguna forma, ¿no? Sí, lo dices muy bien, porque además ahí, cuando salen otro tipo de, que es donde vienen las barreras, y al final tú dices, bueno, es que no está tan cómodo irme por una de, volviendo a la comparación que hacemos, ¿no? Así es, no está tan padre irme por una que no está pavimentada, por una que sí, porque ya sé que es cómodo. Entonces, aquí también hay muchas cosas muy interesantes, porque pues al final sales de una zona cómoda, de una zona de confort, aunque no funcional. Que esa parte está como muy interesante, porque a veces confundimos eso, ¿no? Decimos, la zona de confort es donde me siento bien. No necesariamente, es donde tú crees que estás más seguro, ¿no? Claro. A lo mejor tú dices, mi zona de confort con mi clavo acá en la espalda y yo chueco, pero ya me sé mi clavo, ¿no? O sea, y eso está como, pues como muy interesante, muy padre, porque nos ayuda también, creo, a identificar que podemos poder sentir inseguridad, ¿no? Claro. Porque es algo desconocido. Ahora, tocas un punto muy importante cuando tú dices inseguridad o otro tipo de emociones que pueden tener una connotación negativa en cierto momento, que estamos hablando de miedo o inseguridad, pues son emociones que no necesariamente está padre tenerlas, o sea, por supuesto, no es algo como agradable, ¿no? Sí, claro. Pero hasta esas mismas emociones, tú trabajando con una atención consciente y reconociéndolas, ¿no? O sea, por eso es tan importante esta parte de la autorregulación, del autoconocimiento, en donde sepas de verdad qué le pasa a tu cuerpo, de verdad qué te dice esa emoción, cuál es la emoción. A veces parece extraño decir, bueno, no sé realmente qué siento, porque pues no nada más hay enojo y risa, ¿no? O sea, hay miedo, hay vergüenza, hay incertidumbre, hay muchas emociones que vale la pena conocerlas, identificarlas, decir, bueno,
siento mariposa en el estómago, sí, pero pues o puede ser miedo, o puede ser hambre nutricional, o puede ser hambre de querer salir a hacer algo, puede ser hambre de concentrarme, puede ser muchísimas cosas. Claro, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál de ellas es en la que estoy, no? Exacto, entonces cuando tú haces un alto y una autorregulación, un autoconocimiento, una conciencia plena de lo que está sucediendo y qué sucede conmigo aquí y ahora, tú puedes tener esa herramienta para identificar qué te está pasando, cómo lo puedes abordar, claro, y cómo lo diriges a cómo tú te quieres sentir. okay. ¿No? Entonces, y esto habla de cómo tú te quieres sentir en términos de bienestar, porque por supuesto pueden existir muchas formas y esto es subjetivo y es súper individual, o sea, cada persona tiene su filosofía de vida, su verdad, su forma de ver las cosas, y en ese sentido también lo que es la atención plena no tiene que ver con religión, no tiene que ver con una práctica justo eso religiosa, sino es una clasificación, bueno, que ya me estoy metiendo a otra cosa, pero vamos moviéndonos en el mismo tema al final. Sí, claro, claro, sigue siendo lo mismo, pero es una parte, hablando de atención plena, universal, y que no tiene que ver con que te vayas al Tíbet a meditar por toda la vida, ¿no? Y que te quites la ropa y te pongas claro, o sea, sí. no es como en este extremo, ni es que pongas el cojín y te quedes 6 horas y que cuando estés ahí vayas a tener la iluminación divina y pero se resuelvan tus problemas. Pero no es como en esta problemas. búsqueda de la magia, de la fantasía de la mente, que como bien sabemos, la mente sí, claro, tiene muchísimas capacidades, fortalezas, pero que al final del día, cuando queremos dejarle todo el trabajo a la mente y nosotros como limarnos las uñas, pues eso tampoco va por ahí, ¿no? O Claro. sea, y es muy interesante justo el tema al que empiezas a moverte un poco, ¿no? Cómo de pronto estas fortalezas ya identificadas pues se pueden convertir en algo muy valioso si las identifico. Hablabas ahorita de la clasificación y en la información que me diste favor de proporcionar viene justamente el círculo de clasificación de vía de virtudes y fortalezas de carácter, ¿no? Claro. ¿Nos hablas un poco de este? Sí, por supuesto. Aquí nos movemos un poquito a lo que son las fortalezas de carácter. Esto es referido a las características que tenemos todos los individuos, ¿no? Sí. O sea, las personas tenemos personalidad, tenemos diferentes atributos, ¿no? Y una de estos rasgos son las fortalezas. Entonces, ¿qué pasa con las fortalezas? Hay 2 psicólogos que hicieron un trabajo de clasificarlas. Sí. Y llegaron a una clasificación de 24 fortalezas agrupadas en 6 valores, ¿no? ¿Qué sería como la búsqueda de estas? O sea, ¿cuál es la intención de poderlas clasificar? La intención es poderlas medir, ¿sí? Y poderlas trabajar, ¿no? Poderlas identificar de una manera universal, que no tiene que ver tampoco con ninguna religión y que te pueden permitir como ser humano identificarlas y trabajar con ellas y saber cuánto tienes de qué, en qué situaciones o de qué formas, ¿no? Entonces, la idea es poder tener los elementos precisos y con escalas estadísticas, ¿no? En este caso, la clasificación que nosotros proponemos, bueno, la liga que les vamos a dar para que identifiquen sus fortalezas, tiene una escala de Likert en donde tienen alternativas para poder decidir sobre un ítem determinado. Y sobre esta serie de preguntas, el test te arroja tus fortalezas en el orden en el que más se presenta de acuerdo a los estudios que ellos hicieron, ¿no? Quiero agradecer a Amaro Rosal que nos acompaña. Muchísimas gracias. Amaro nos manda saludos a la invitada. Miguel Romo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Mike, por estar por aquí. A Beno Solís, que nos dice: gracias, Beno, y muchas gracias por participar en los comentarios de Facebook Live. Nos dice: ¿cómo identificar el camino fácil? ¿Qué hacer para vencer esos miedos? Es justo esto, ¿no? Como poder primero identificar más bien las fortalezas, ¿no? No tanto el camino fácil. Yo creo que específicamente para lo que pregunta, para vencer el miedo, en esta parte yo sí creo que primero sería la parte de la atención consciente. Sí. ¿Por qué? Porque
Claro, la atención consciente va con las fortalezas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú tienes una atención consciente debido a tu autorregulación. Una autorregulación es una de las fortalezas que están dentro de la clasificación. Entonces, con curiosidad, que también es una fortaleza, tú puedes generar esta parte de la atención consciente, la atención plena. Entonces, cuando tú tienes esa atención consciente y plena, puedes identificar, por ejemplo, en el caso que nos dicen, si es miedo lo que tienes, ok, ya te diste cuenta, ya sabes que si es miedo, tu cuerpo te lo dice, en alguna parte de tu cuerpo lo identificas, que es bien importante que estemos seguros que es miedo, ¿no? Okay. Porque no todo lo que son en el estómago es miedo. No sé si me explico. No todo lo que estoy, sí, por ¿no? supuesto. O sea, por supuesto. creo que sí es súper importante primero identificar si realmente es miedo. Sí. Y si parece un poco contradictorio, pero lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Es, ¿qué me está diciendo esta emoción? Uh-huh. Porque todas las emociones, a lo que yo creo, te vienen a dar un mensaje. Es como que te están dando un indicador en alguna parte de ti en donde te dicen que algo hay que atender. Es como voltear a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces decir, ok, sí lo tengo, aquí está, y entonces el que tú identifiques también te permite el que puedas darle la vuelta. Okay. El que puedas decir, ok, esto se siente así, ser compasivo contigo mismo y decir, no pasa nada si tengo miedo, todos tenemos miedo en algún momento de alguna forma, es ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿No? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como para poderme preguntar o cuestionar si ese miedo está como en mi contra. Claro, o más bien, más que esté o no en mi contra, porque como lo decíamos hace un ratito, esta parte de las emociones negativas parecieran que son malas, por eso decía yo, esa connotación negativa no necesariamente, sino ¿qué me viene a decir? O sea, el que yo esté triste no es que esté mal que esté triste, ni quiere decir que vaya a estar deprimido porque estoy triste, sino ¿qué me está diciendo? Que a lo mejor es algo que tengo que atender y que se vale estar triste, y que se vale llorar, y que se vale tener miedo. Pero bueno, vienen otras situaciones que tanto cultural como socialmente, pues no necesariamente nos dicen, sí, llora, no importa. Okay. O sea, si tú estás en algún lugar y de repente estás llorando, no te dicen lloro contigo, o no llega alguien y llora contigo, ¿no? Sino que al final es no llores, y qué te pasa, y cómo te ayudo. Que esa es una naturaleza del ser humano que también tiene cierta sensibilidad y, ¿no? Hay muchas cosas. Claro, que busca también como la empatía, la contención, el soporte, ¿no? Claro, pero no es que sea algo que esté mal necesariamente, claro, ¿no? Claro. O sea, que también lo puede ser, pero también es yo qué hago con esto, qué me está diciendo, por qué qué estoy pensando, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes una atención plena y haces conciencia de que tienes miedo, o sea, ya que llegamos ahí, porque bueno, sí. Primero tendríamos que ver qué sentimos, ¿no? Primero tendríamos que darnos cuenta si es una emoción, si es un pensamiento, si es un estímulo externo, si a lo mejor está el frío y a lo mejor por eso, ¿no? O sea, entonces... Que esa sería la parte de atención plena. Correcto. Entonces tú la identificas y cuando dices, si es una emoción, si tengo miedo, ¿no? O yo ya estoy consciente que tengo miedo, ¿qué me hace sentirme así? Claro, claro. ¿No? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces, cuando nos brincamos un poco a la parte de las fortalezas, y yo ya hice mi análisis en el test, yo ya sé que una de mis fortalezas es la valentía, por ejemplo, ¿no? Volviendo a esta parte del miedo, digo, ok, ¿cómo uso ahorita yo la valentía para moverme del miedo? ¿No? Claro. Entonces, las fortalezas se deberían, yo a mi modo de ver, utilizar diario, ¿no? Entonces, cada vez que te vas haciendo más familiar con este lenguaje, cada vez que vas utilizando más las cosas, te va a ser más sencillo saber qué es la valentía y cómo la usas, ¿no? Existen, por ejemplo, varias películas que están asociadas a las diferentes fortalezas, en donde es muy sencillo identificar, pues, en un actor o en una película, la fortaleza, ¿no? Entonces, tú dices, él está usando la valentía de esa forma, yo también tengo valentía, bueno, como porque yo no puedo hacer algo así, ¿no? Claro, y también como entender, a ver un poco, la parte de fortalezas, la clasificación justamente que mencionabas hace un momento, se divide en sabiduría y conocimiento, valor, humanidad, justicia, moderación y trascendencia, que son parte de las que estás
mencionando, digamos, pertenecen a alguno de estos grupos, ¿no? Claro. Y una vez que las puedo identificar, si sé cómo emplearlas, es como voy a ir transformando, ¿no? Correcto. Voy a ir mejorando, modificando alguna conducta. Elena, muchísimas gracias por llegar, ya te extrañábamos. Gracias por estar por aquí, te mando un fuerte abrazo. Benito nos dice, ¿qué tratamiento recomiendan en estos casos conductual? Justamente, Benito, es muy interesante porque esto es psicología positiva, se desprende justamente de psicología positiva, pero viene también como muy de la mano de mindfulness, ¿no? Sí sería como tal, ¿no? Atención plena, mindfulness. Correcto. Y en esta parte como de poder hablar de, ok, tengo que estar o me conviene estar muy atento a qué es lo que está pasando dentro de mí en términos emocionales, en términos de ambiente, ¿no? Como bien nos explicaba hace un momento Ana, también está de la mano, no nada más en quedarme ahí con la atención, sino tengo la atención, identifico, como nos decía, ¿no? ¿Qué es eso que se está sintiendo? ¿Es una emoción? ¿Es un pensamiento? Y una vez que tengo identificado eso, ¿con qué otro, es decir, con qué fortaleza lo puedo aparejar para hacer de eso algo muy óptimo para mí? Es decir, para llegar al bienestar, ¿no? Lo explicas muy bien. Entonces, creo que por ahí va más, ciertamente a quienes están un poco más involucrados en psicología, sí tendría, digamos, una parte que roza a lo mejor con la TCC, ¿no? Con la cognitivo-conductual. Tere, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, Tere. Maru, te mando un muy fuerte abrazo. Me encanta que estés por aquí. Gracias por acompañarnos. Y bueno, súper interesante porque además me parece que cuando hablamos de atención plena también podemos tocar un poco las enfermedades, ¿no? Claro, por supuesto. Y es que también la atención plena te da herramientas para cómo enfrentar lo que estás viviendo. Claro. Entonces, hace un momento comentaba sobre los diferentes tipos de cómo la ejercitas, porque esta parte de la atención plena también es algo que se adquiere, ¿no? Es algo que hay que practicar, o sea, tampoco es algo que tienes, lo metes a la bolsa y ya lo vas a tener, ¿no? Claro. Sino es algo que no muchas personas están acostumbrados a hacerlo, y entonces es como una práctica nueva de cualquier hábito en cualquier cosa, ¿no? Claro. Es aplicable también en muchos otros ámbitos. Existe, por ejemplo, atención plena a la hora de comer. Uh-huh. Y en este sentido también quiero platicar acerca de un ejercicio que lo pueden hacer en cualquier momento. Y se trata de tener el ejercicio, puede ser de cualquier alimento, pero puedes utilizar una pasa para identificarla. Cuando tú te comes una pasa, antes de comértela, que la huelas, ¿no? Que la escuches, ¿no? Entonces, al momento en que tú estás utilizando tus sentidos para identificar los sabores y tú usas tu fortaleza de curiosidad para ver qué descubres. Hasta creatividad, de pronto, por ¿no? Supuesto, claro, por supuesto. Y es otra fortaleza también, creatividad, en donde tú dices, oye, pues yo, en mi resultado, yo sé que soy curiosa, bueno, pues a ver, vamos a investigar. Cuando te encanta abrir los libros, cuando te gusta ir a una casa a ver, cuando ves los edificios, ¿no? O sea, que esa es otra forma que quizás se estén preguntando, bueno, ¿yo cómo sé qué fortalezas tengo, no? Claro, claro. O sea, cuando tú haces actividades que te gustan y que te sientes súper contenta y que se te pasa el tiempo, y entonces, ¿qué haces en esos momentos? También luego es muy sencillo preguntar a las personas que te conocen, ¿no? ¿Cómo te comportas en el momento en que te sientes mejor? ¿Qué hiciste? Y ese tipo de cosas. Claro, sin olvidar ahí la parte de subjetividad que hablábamos hoy por la mañana, ¿no? Un poco tener cuidado como en esta parte subjetiva porque está a través de la mirada del otro, ¿no? Claro. Que sí, es muy importante, me parece, acotarlo, ¿no? Sí, seguro. Por eso es que yo sugiero más este test. El test del que está hablando Ana, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, por supuesto en la página de frecuenciainteractiva.com, porque la intención de este test es que justamente ya están las métricas para que tú al responderlo te diga cuáles son las fortalezas, digamos, las más importantes, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Fortalezas? Insignia. Son las 5 que te aparecen en un inicio, son las que más fuerte tienes, que son las que te caracterizan, las que más te destacan, claro, las que más tienes, ¿no? Y entonces esas 5, que no quiere decir que las otras
no las tengas, ¿no? Pero las tienes en menor medida. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, en el momento, todas estas herramientas que les estamos compartiendo también es algo que te ayuda, además de autoconocerte, a autorregularte y a tus relaciones con las demás personas. Claro. Porque cuando tú te sensibilizas con, por ejemplo, creatividad, curiosidad, por mencionar algunas, ¿no? Sí. Deseo de aprender, perspectiva, coraje, valentía, persistencia, ¿no? O sea, dependiendo cuáles son tus fortalezas insignia, las que salen primero, tú te empiezas a familiarizar con el lenguaje, empiezas a identificar a las demás personas sus fortalezas. Claro. Entonces, cuando tú te comunicas con alguien desde sus fortalezas y desde las tuyas... Claro, tus canales de comunicación son otros, ¿no? Por supuesto. Y a nivel pareja, trabajo, amistad, ¿no? Hijos, ¿no? Claro, o sea, claro, qué valioso. Eso es lo espectacular también con los hijos, porque no es lo mismo que veas a tu hijo como, ay, no te hagas el payasito, cuando el niño tiene una fortaleza del humor, que al final es lo que lo distingue, lo que más tiene, lo que mejor hace, y en el momento en que tú no lo reconoces como esa forma, pues pareciera una desventaja, ¿no? O algo que le va a afectar. Y que le va a restar confianza, ¿no? Totalmente. Porque en vez de usarlo como una fortaleza, lo va a sentir como una debilidad, ¿no? Totalmente, como algo que estuviera mal, Sí, ¿no? sí, cuando en realidad no lo está. Entonces, claro. Y si juntas, justo que es lo que nos trae aquí, la atención plena con las fortalezas, bueno, pues es una herramienta muy poderosa, porque entonces tú las identificas, tú trabajas con ellas, tú trabajas desde ahí con la otra persona, tú tienes una escucha efectiva, Claro. con una habla compasiva en donde tú te expresas de una forma genuina, ¿no? Desde tus fortalezas hacia las fortalezas del otro, pues en realidad se hace mucho más sencillo esta interacción, ¿no? Claro. Con un jefe, con tu compañero de trabajo, con tu vecina, ¿no? En realidad, sí. con todo el mundo. Esa es una herramienta que puedes utilizar con todo el mundo. ¿No? Contigo, ¿no? Que ese es, yo ese creo es que... lo principal. Exacto, yo sí creo que contigo mismo, esta parte de entre el autoconocimiento y la autorregulación. Y en términos de seguridad, ¿no? Porque uno se comporta diferente cuando se va conociendo, ¿no? Claro. O sea, tú te sabes con determinadas características, debilidades y fortalezas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tal pero cual. empiezas a saber quién realmente soy yo. Y entonces puedo pararme desde ahí ante el mundo, ¿no? Exacto, O sea, exacto. como mucho más tranquilo, más seguro, más confiado en que sí sé quién soy. Así es, ¿no? y también más programado, ¿no? Claro. O sea, en esa parte de que comentas muy bien sobre la seguridad, sobre lo que sé hacer o lo que soy capaz o no de hacer o cómo lo hago, pues entonces me permite a mí enfocar, dirigir y programar mis respuestas. O sea, Y eficientar, ¿no? De pronto. Por supuesto, entre el estímulo y la respuesta, pues hay un espacio. Claro. Y ese espacio, mientras tú lo ejercites más con la atención plena, va a ser mayormente dirigido que reactivo. Por ¿no? supuesto. Y entonces, en esa parte, bueno, existen otras consecuencias sobre lo que tú reaccionas contra lo que tú quieres reaccionar. Claro. O sea, de cómo quieres hacerlo, cómo te hubiera gustado hacerlo contra lo que ya hiciste, ¿no? Exactamente. Decíamos un poco hace ratito, nada más como para cerrar la parte de la atención plena en la comida, y mencionaba yo el ejemplo de la pasa, en donde los invitaba a hacer como el ejercicio en algún momento más tarde, mañana, sobre la comida, sobre que tú estés pensando, estamos hablando de la pasa, en donde la escucharas, en donde cuando tú te la comes no la mastiques de inmediato, sino la saborees primero, ¿no? O la sientas sientas, la ¿no? textura. Lo rugoso, lo tal, ¿no? Ajá, Exacto. la acidez que pueda tener, el dulce que incluso pueda tener, ¿no? Exacto. Y también mencionando yo lo que era el mindfulness eating, que es atención plena al comer, tú también puedes de esta forma, de una manera pausada y controlada, identificar por qué estás comiendo, ¿no? En el caso concreto de la pasa, estábamos hablando de identificar de una manera curiosa y de, digamos, con otra perspectiva la misma pasa que siempre te comes, ¿no? Sí, sí. Y como la pasa puede ser el vaso de leche, la naranja, lo que sea. El propio vaso con agua. Tal cual. Pero entonces, también sucede mucho y comúnmente al comer que las razones no necesariamente son nutricionales cuando la comes o cuando comes. Entonces, al tú hacer un alto
y decir, a ver, de verdad, ¿qué necesito ahorita? O de qué tengo hambre, puedo tener una forma más consciente de reaccionar y literalmente de masticar, de comer y de tragar lo que sea. Claro. Entonces, también ha sido probado en diferentes estudios acerca de la funcionalidad sobre la atención plena al comer. Claro, porque en realidad tiene como mucho impacto hacia lo que sería hacerme cargo de lo que estoy pensando, ¿no? Correcto. O sea, tengo antojo, tengo hambre. Si tengo antojo, no tengo hambre. No es un tema de alimentación, no es un tema de nutrición, es un tema emocional, por ahí que habría que mirar, ¿no? Claro. Si tengo hambre, entonces puedo comer lo que sea, ¿no? O sea, cuando uno tiene hambre, uno come lo que haya de comida, ¿no? Y cuando uno tiene antojo, solo quiero los tacos, pero los de la esquina de la casa de mi abuelita, porque esos son los buenos. Oye, pero acá tenemos a 2 cuadras, no, es que esos, yo quiero esos, entonces no tengo hambre, ¿no? Claro. Por ahí tengo más como un tema de antojo. Entonces, si me hago cargo de este pensamiento, si lo miro, si puedo como darme cuenta qué es, qué representa, pues voy a hacer situaciones que me sean mejores, ¿no? Correcto. Desde mi propio criterio. Tal cual. ¿No? Y es algo muy valioso porque si tú lo incorporas además como una práctica, ya decía yo hace un rato, formal, tanto formal como informal, o sea, tú vas a tener una práctica y va a ser más sencillo para ti hacer este tipo de cosas ya más automático. Por supuesto. ¿No? Porque ya lo tienes trabajado. Total. Y entonces en un momento que te sientas que vas a devorarte la caja de galletas, pues puedes aplicar esto que estamos platicando, no es ir a ver alto, ¿no? Vamos a respirar, ¿no? Vamos a inhalar, vamos a exhalar, agarra la galletita, la desmoronas, la volteas, la siento, abres, la miro, la olfateo, ¿no? por ahí le checas la etiqueta, ¿no? A ver qué trae, de qué está hecho, qué realmente te quieres meter al cuerpo, ¿no? Claro. O sea, ¿y para qué? Entonces, esta parte también de autorregulación, de autoconocimiento, o sea, a ver, ¿qué necesita mi cuerpo? O sea, ¿mi cuerpo necesita una caja de galletas? O sea, ¿qué le va a hacer? ¿La va a digerir bien? ¿Le va a servir? ¿No le va a servir? ¿Lo va a sacar? ¿No lo va a sacar? ¿Lo va a aprovechar? ¿No lo va a aprovechar? ¿Dónde lo va a dejar? Pues no, obviamente... ¿Qué voy a hacer con eso, no? Pues obviamente lo va a dejar en una lonjita, obviamente lo va a dejar en una mala digestión, Claro. obviamente lo va a dejar en... Pueden ser muchísimas cosas, incluso hasta patológicas, ¿no? O sea, pues de repente ya me llené demasiado y entonces voy a hacer otras cosas y entonces la culpa y bueno, muchísimas cosas que se desprenden de esto. Si tú tienes un control, una dirección sobre lo que quieres hacer, sobre ti mismo, sobre el autoconocimiento, bueno, pues será completamente diferente cómo puedas reaccionar. Y esto también es paulatino, ¿no? O sea, cuando tú vas viendo lo bueno que te puede generar, los cambios que puedes tener, la manera en cómo decir, ay, hoy pude no gritar, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando inicialmente empecé con esto, yo me acuerdo mucho que decía, este retraso quizá de la reacción era muy interesante porque tenías como un tiempo más en donde puedes decir y elegir con qué te quieres quedar, porque pues al final cómo te quieres sentir. Claro. Más allá de que, bueno, lo tocamos de alguna forma felicidad, porque sigue siendo, o es subjetivo, es más allá, es más bien el bienestar, o sea, yo me quiero sentir bien, ¿no? Sí. Entonces, yo elijo sentirme bien, pero o sea, para sentirme bien tengo que chambear, o sea, tengo que trabajar, no es algo que me cae, es algo que yo tengo que hacer. Claro. Y entonces, bueno, ya hemos hablado aquí de varias herramientas y esta, con la que platicamos hoy, es muy interesante. Súper interesante. Y bueno, también quiero enviar un saludo a Pandy, que nos hace favor de escuchar desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Pandy, te mando un muy fuerte abrazo. A Gaby, te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, Gaby, por estar por aquí. Nos dice saludos, Olga, felicidades, muchísimas gracias. Adolfo, que también ya está por aquí, gracias. Me gusta mucho el tema, muchísimas gracias. Y bueno, estamos prácticamente acercándonos a cerrar este programa, así que las preguntas serían valiosísimas. Vamos a poner en un momento más la liga, donde ustedes pueden entrar, hacer un test, y este test les va a mostrar cuáles son las fortalezas insignia, que damos 5, ¿no? Las 5 más importantes que son tuyas, ¿no? Esas son las que tú tienes. No son las únicas, como bien dijimos, pero sí son 5 que son como las más importantes. Al menos valdría la pena pensarlas como esas con las que
empiezo a empatizar, a reconocer, a utilizar, a ser parte de mí con más confianza, porque ahora sí sé que son mías, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí podemos ir haciendo estos ejercicios, ¿no?, que Ana nos viene sugiriendo. Antes de irnos vamos a hacer una pequeñísima pausa para disfrutar, como siempre, como cada noche de lunes aquí en el Diván y la Luna, una melodía de piano con Amaro Rosal, que ya está por aquí. Adelante. Yo me encargo de este. Lo tenemos por ahí dando un poco de vueltas, así que ya no sé. No, ya está listísimo. Ya está listísimo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No se vayan y en un momento continuamos platicando y despidiendo este interesantísimo tema. Buenas noches, felicidades a la invitada. Interesantísimo programa, espero que les guste. Gracias, muchas gracias. Y continuamos muy con el programa. Bonita interpretación de piano en vivo. Muchísimas gracias, Amaro, por esta interpretación de piano en vivo. Muchas gracias también a Benito, nos dice excelente músico, lo aplaudo, muchísimas gracias. También Pandi, adoro el piano. Pues qué gusto, Pandi, qué bueno, todos los lunes en el Diván y la Luna tenemos la oportunidad de escuchar a Amaro en piano en vivo. Y bueno, estamos prácticamente cerrando. Les estoy compartiendo en este momento la liga para que puedan entrar. Ahí van a encontrar la opción para hacer este test sin costo, donde van a ver las 5 principales fortalezas, insignias es el nombre correcto, Así ¿no? es.
y en las que pueden, bueno, pues empezar a trabajar. Sí, Me parece que eso es importante, ¿no? O sea, poder darnos cuenta que esto es un trabajo, ¿no? Así es, sí, el hecho, las fortalezas por sí solas no hacen nada. Exacto. Lo importante es conocerlas, hacerlas propias y trabajarlas, ¿no? Hay mucha más información, hay muchas situaciones en donde tú puedes utilizar tus fortalezas en exceso, sí, y entonces tampoco ayuda, ¿no? Entonces hay muchos análisis ahí también muy interesantes sobre cómo las utilizas, cómo las manejas, pero en principio el saberlas, el tener claro cuáles son, que puede modificarse a través del tiempo, ¿no? Pueden ser distintas, pero que el que tú las sepas es como me lo explicaba una maestra, es como tener una caja de herramientas. Claro. Y traerla todo el tiempo y saber utilizar qué herramienta en qué momento. O sea, tú no vas a usar un martillo para un tornillo. Claro, ¿no? claro. O sea, para el martillo, para clavar un clavo, pues agarras un martillo. Sí, ¿no? pero para sacar un tornillo, pues necesito un desarmador, ¿no? Correcto. Entonces, esas herramientas son las que tú tienes ya. Y entonces, cuando se te aparece un clavo en el camino, bueno, pues ya sabes cuál sacar. Ya sabes cuál tienes. O sea, esas 24 que hablamos, están ahí las 24, no quiere decir que no puedas usarlas, pero estas 5, este test que comentamos, te arroja las 5 más representativas en ti. Entonces, esas son como para traerlas de llavero, ¿no? Sí, y puedes utilizarlas de diferentes formas. Y un día escoges trabajar con el amor, otro día escoges con la justicia, otro día con el trabajo en equipo, otro día con el liderazgo, ¿no? Entonces, puedes generar diferentes recordatorios para ti, para cuando estás ante una situación y dices, bueno, pues yo tengo la de liderazgo, entonces, ¿cómo la utilizo ahorita? Y ¿cómo la puedo trabajar? Ya sé lo que está, ya sé lo que tengo, entonces, bueno, pues ¿cómo le saco el provecho, ¿no? Claro, y cómo lo convierto todo esto en algo para mi propio bienestar. Así es, y al final me conviene. Por ¿no? supuesto. O sea, ¿qué de bueno encuentro yo en todo esto? ¿Qué me hace mejorar? No hay soluciones inmediatas, no hay caminos fáciles, ¿no? De alguna forma llevan algún proceso que implica un trabajo, que implica una persistencia, una consistencia. Proceso, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? Claro, y entonces el que tú la sepas y que empieces a investigar las diferentes o experimentar más allá. A mí me parece que es como muy valioso cuando tú te das cuenta de cómo lo modifica, te das cuenta del efecto que tiene y entonces lo empiezas a hacer porque te conviene. Claro, porque te genera un bienestar, porque te convino en reaccionar en diferentes cosas. Entonces, cuando tú lo haces propio, que creo que es uno de los retos más grandes en los cursos, en las clases, en las conferencias, en los programas, el poderlo poner en práctica, ¿no? Claro, entonces, que esa es una de las ventajas que tú y yo siempre tenemos, que al final cuando hablamos, esa es la idea de que lo que tienes lo utilices. Lo puedas utilizar. Y entonces pues te sirve perfecto y no, pues tampoco perdiste absolutamente nada, ¿no? Claro. Y además, bueno, pues tienes esta guía de cómo se va a hacer, ¿no? Lo cual está padrísimo. Bueno, pues estamos cerrando este programa. Me da mucho gusto, Yoli, que estás por aquí. Muchísimas gracias. Nos dice que por aquí el micrófono podría estar lejos. Claro, el otro micrófono se quedó más lejos, pero según yo se escucha un poco mejor. Bueno, vamos a moverlo. Creo que nosotros nos oímos, de hecho, bastante fuerte, pero vamos a revisar eso. Prácticamente estamos terminando. Jaime, muchísimas gracias. Nos dice muy interesante tema. Gracias, Jaime, por hacernos favor de acompañar a Adolfo. Veré la repetición. Muy buenas noches. Gracias, Adolfo. Y por supuesto estaremos pendientes a tus comentarios. También en el panel de mensajes de frecuencia interactiva y en Facebook Live les dejamos el correo electrónico para estar en contacto con Ana Escalante. Ana Escalante da talleres donde pueden, reforzar este tipo de situaciones, ¿no? que platicamos hoy, la atención plena, las fortalezas, el taller de atención plena y fortalezas. Para estar en contacto con ella, anaescalantel@me.com. Así que también está por ahí la liga ya para que hagan su test, para que puedan encontrar cuáles son esas fortalezas
cuáles son tus 5 fortalezas insignia y puedas estar pues trabajando con ellas, haciéndolas parte de ti desde un lugar de mucha más confianza, ¿no? Igual algunas ya te suenan, ya las tienes identificadas, pero bueno, definitivamente el poder como confirmar que esta es tuya está padrísimo, ¿no? Claro, y que las otras también en algún momento puedas como subirlas, porque también las son medibles, las ejercitas y entonces las puedes ir subiendo, ¿no? O sea, si la autorregulación no es la insignia, bueno, pues puedes utilizarla y trabajarla y ya sabes cómo es y entonces poderla o sea, subir, una ¿no? que no sea mía, sí la puedo ir desarrollando. Claro, ¿no? Por supuesto, o sea, no están hoy, en este momento, de acuerdo a lo que tú contestaste, en tus 5 insignia, que serían lo que más tienes, pero no quiere decir que no las puedas usar o que no te puedan servir, como esta caja de herramientas, volviendo al ejemplo, decir, bueno, ahí está la herramienta, no es que sea la que mejor uso ni la que soy experta en, pero ahí la tengo. Aprender, ¿no? Claro, y ahí la tengo y entonces sé cómo se usa, bueno, pues la saco y la utilizo, ¿no? Claro. Entonces también eso te empodera, eso al Por final de supuesto. cuentas te da seguridad y de decir, bueno, para el miedo, pues saco el martillo, ¿no? Claro, sí, Entonces, y puedo tener más confianza cuando me estoy desarrollando, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Correcto. Al final del día. Pues quiero agradecer muchísimo la participación en el panel de mensajes de frecuenciainteractiva.com, en WhatsApp, por supuesto, en Twitter, en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañar. Te recuerdo, el Diván y la Luna se transmite todos los lunes a las 9:30 de la noche. Hasta marzo. En abril estaremos con un cambio de horario que muy pronto les dejaremos saber. El próximo lunes 19 de marzo tendremos una invitada, la doctora Cristina López, que nos viene a platicar el sueño, un espejo de tu salud. Un interesante tema, así que te estaremos esperando por aquí en punto de las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias. Nos hizo favor de acompañarnos en este programa Ana Escalante, en este interesantísimo tema para poder identificar cuáles son las fortalezas o los recursos que ya tienes para ser feliz. Nos compartió, por supuesto, una liga padrísima para poder saber cómo es eso y yo te comparto su correo electrónico para estar en contacto con ella, anaescalantel@me.com. Te agradezco muchísimo, disfruté muchísimo esta conversación. Espero que puedas regresar con nosotros, ¿no? A seguir hablando de este tema tan interesante que creo que puede ayudar a cambiar muchas de las cosas con las que nos encontramos, con las que nos tropezamos en el día a día, ¿no? Encantada de la vida. Muchísimas gracias, Ana. Sí, Muchas gracias, te espero el próximo lunes y bueno, no olvides la programación de Frecuencia Interactiva, mañana es por Total. El miércoles vas a escuchar a la tanatóloga Delia Torres. El jueves puedes hablar de marketing con Carla Álvarez en el ABC del Marketing. Yo soy Olga Muciño, te espero el próximo lunes. Muchísimas gracias, que descansen. Hasta luego. Adiós.